Ya nos encontramos con el señor José Queclin, quien es presidente de la Sociedad de Hoteles del Perú. Vamos a hablar sobre ese tema de la diferencia entre las cifras que maneja el Mincetur sobre el ingreso de los extranjeros al país y la que manejan los gremios. Señor Queclin, ¿en qué grado es esta diferencia? O sea, ¿cuál es el porcentaje de margen bueno, digamos, de error que hay entre las cifras del Mincetur y las cifras de, en este caso, de los hoteles del país? El Ministerio de Viceministerio de Turismo maneja cifras de acuerdo a los estándares internacionales. La Organización Mundial de Turismo es la que nos pone la metodología para determinar las cifras. De acuerdo a esa metodología, se considera turista todo aquel que viaja por lo menos una noche fuera de su lugar habitual de residencia. Entonces, si sumamos todos los extranjeros que vienen al Perú por distintas razones, por más de una noche fuera de su lugar habitual de residencia, quiere decir que ese es el número de turistas de acuerdo a la forma de medirlos en todo el mundo. Esas son las cifras que nos da el MINCETUR. Nosotros, para efectos de nuestro negocio de hotelería, buscamos que tener cifras que nos permitan conocer mejor el comportamiento del viajero que se aloja en los hoteles. Ese comportamiento está dado principalmente por dos tipos de viajeros: los viajeros de negocios, que le llamamos corporativos, y los viajeros de vacaciones. En los viajeros de vacaciones hay una mayor concentración, que es la que se da en el Cusco. Entonces buscamos conocer cómo es el movimiento de viajeros de vacaciones, de viajeros extranjeros al Cusco, a Machu Picchu, a la periferia de la ciudad del Cusco, para entender mejor cómo orientar las inversiones que van relacionadas con ese mercado. Y eso es lo que hemos estado conversando con la señora Mara Seminario el día de antes de ayer, buscando que encontrar esas cifras mediante mediciones que se hagan en el Cusco para conocer cuántos viajeros efectivamente llegan, por qué medio de transporte llegan, de qué origen vienen, cuáles son sus preferencias, su tiempo que están en Cusco, qué cosa es lo que nos pueda dar esa información, para entonces volcar esa información hacia el conocimiento que permita a los posibles inversionistas a venir a poner su riesgo, su dinero en la zona del Cusco, que es el principal punto focal. Como lo vimos el año pasado, cuando las lluvias interrumpieron el acceso a Machu Picchu, vimos que durante 2 meses el efecto negativo de la carencia de turistas extranjeros en el Cusco afectó bastante a la población del Cusco. La Municipalidad del Cusco calculó, determinó mediante sus estudios, que más del 60% de la actividad económica de la ciudad del Cusco dependía del turismo hacia Machu Picchu. Y eso es una señal que debemos atender, y para ello necesitamos información precisa. El MINCETUR ha concordado en que esa información la vamos a trabajar en conjunto. O sea, en mi instituto maneja, se puede decir, definiciones generales en el estudio. Todavía no diferencia mucho entre excursionista, tal vez turista, un turista propiamente dicho, o una persona de negocios. ¿Cuál es o sea, hay una diferencia en las cifras? Eso significa que en verdad hay menos turistas de los que está diciendo el Misetur, o hay más. Depende cómo se define el término de turista. Si lo definimos de acuerdo a la OMT, a la Organización Mundial de Turismo, entonces el MINCETUR está dando la cifra que corresponde a esa definición. Si miramos cuál es la conveniencia del negocio de turismo en los distintos sectores en el cual el negocio se realiza, entonces vemos que para hacer inversiones en el Cusco, para hacer inversiones para turismo vacacional, necesitamos información referida al turismo vacacional, cosa que todavía no se ha hecho en el Perú. ¿Y cómo se puede aplicar ese tipo de estudios? ¿Requiere un nuevo método o tal vez requiere otro tipo de estrategia en lo que es migraciones para detectar mejor a las personas que ingresan por actividad turística o por actividad empresarial? La conjunción de ambas cosas. Debemos trabajar con migraciones para tener la información factual, debemos trabajar con los hoteles para tener también información factual, y debemos trabajar con las encuestas que nos dan
bastante información que puede ser interesante en cuanto a lo factual, como interesante en cuanto a la interpretación que se haga de ella. Entonces necesitamos hacer una metodología que la vamos a trabajar a fin que tengamos información que sea útil para el negocio de hotelería. Para dejar claro, ¿cuál es la definición desde el punto de vista de los gremios? La definición y la diferencia entre el término turista y el término, o ya sea excursionista, o el término de turista empresarial o que ingresa al país para hacer una actividad comercial. La Organización Mundial de Turismo da una sola definición. Dentro de esa definición hay segmentos. Lo que buscamos es conocer mejor los segmentos. En este caso estamos hablando que hay dos segmentos importantes en el turismo que llega a Lima y que llega a Cusco. Es el turismo corporativo que llega a Lima y es el turismo de vacacional que llega a Cusco. En la medida que podamos tener información precisa del movimiento turístico extranjero a Lima por cuestiones corporativas y el movimiento a Cusco por asuntos vacacionales, por decisión de pasar su tiempo de ocio, su vacación en el Perú, entonces con esa información podremos tener una base de cálculo mejor para las inversiones hoteleras y las inversiones de turismo. Usted menciona que el MINCETUR se guía por las normas, por los parámetros de la OMT. Entonces, si los gremios tienen una diferente visión de cómo debería realizarse ese estudio, ¿por qué el MINCETUR no aplica esta visión de los gremios y sigue aplicando la visión de la OMT? La visión de la OMT es la universal. El interés de los gremios es eso, es gremios que tienen su interés particular, y ese interés particular se llama segmentos. Entonces estamos solicitando y conseguimos ya, por eso hace 2 días, en reunión con Mara Seminario, que efectivamente se haga el análisis del segmento de turismo vacacional. Entonces tendremos distintas formas de medición, la medición universal y la medición particular, que es el segmento de turismo vacacional a Cusco. ¿Cree usted que la aplicación de, como dijo el señor Carlos Canales, el presidente de Canatur, ¿usted cree que actualmente el MINCETUR está abocando más tal vez al comercio exterior y por eso es necesario que exista un ministerio del turismo exclusivamente? Sí, hace más de un año la Sociedad Hoteles de Perú contrató al estudio del señor Peter Kraft para que nos hiciera un análisis de esa cuestión, de esa pregunta. ¿En qué medida puede el turismo progresar mejor en el Perú si se tuviera o no una entidad, una autoridad que fuera la autoridad dedicada exclusivamente a turismo? Llámese Ministerio de Turismo. ¿Y ministerio por qué? Porque así quien sea ministro, quien fuera ministro, estaría sentado en el gabinete ministerial y podría relacionarse a la par con los otros sectores, entendiéndose que turismo es una actividad transversal que requiere de todos los otros sectores. Por eso es la importancia que sea el Ministerio de Turismo. La Sociedad Hotelera del Perú contrató y obtuvo un estudio que demuestra que el Ministerio de Turismo es una necesidad para el Perú, que no significa un mayor gasto presupuestal, con lo que se está ya presupuestado. Podemos constituir un Ministerio de Turismo sin mayor gasto para el Estado y podríamos tener una mejor percepción de lo que es el turismo, lo que puede ser el turismo como actividad económica en el Perú. ¿Qué cosa es el turismo en el resto del mundo? Es la actividad económica más importante, es la que más movimiento de dinero genera, es la que más inversiones capta, es la que más empleo genera. Entonces igualmente podemos imaginar que en el Perú, que es un país mega diverso, con una gran cultura, podemos hacer que el turismo sea una actividad mucho más importante de la que es hoy día.